La confesión de Pedro, Mateo 16, 16 al 18. Primero, en Mateo el versículo 16, Pedro confiesa y reconoce a Jesús como el Mesías prometido, lo que provoca una declaración fundamental en la fe cristiana. Segundo, en el versículo 17, Jesús dice que Simón, o sea Pedro, es bienaventurado porque la revelación divina que Pedro recibió, la recibió directamente de Dios. Aquí en esta parte es cuando los católicos se rompen la nariz, pues mientras Dios no les revela cuál es la iglesia verdadera, van a seguir creyendo tontamente, alegando que son ellos la iglesia que Cristo fundó. Tercero, en el versículo 18 tenemos la frase que dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra edificaré es una evolución del verbo latino aedificare, que originalmente significaba erigir una casa y posteriormente, en el latín tardío, quiere decir instruir o mejorar, también mejorar espiritualmente. Entonces entendemos que Jesús no está fundando ni edificando su iglesia sobre Pedro. Esto por las evidencias que aporta la Biblia. Por la palabra iglesia entendemos que son personas, no edificios físicos como lo creen los católicos. Evidencia 1. Jesús fundó su iglesia con sus discípulos, Marcos 3, 12 al 19. Evidencia 2. En Lucas 10 afirma que Jesús envió a 70 personas a predicar, a sanar enfermedades y echar fuera demonios de dos en dos. Por esta evidencia entendemos que Jesús y sus discípulos ya estaban organizados como iglesia, donde Judas era el tesorero, Juan 12:6. Evidencia 3. En Hechos 1:15 dice que se reunieron como 120 personas. En el momento cuando eligieron a Matías, que fue el sucesor de Judas el traidor, y fueron ellos mismos que fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo en Hechos 2. Entonces Pedro no fundó nada por su propia cuenta, él sí edificó o mejoró lo que ya estaba fundado. Recordemos que Pedro es el sobrenombre que Jesús le dio a Simón en Marcos 3:16, y Pedro significa piedra o pedazo de roca. Por esto el católico ignorante piensa que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro y que Pedro tiene las llaves de las puertas del cielo. Entonces, para aclarar esto, le preguntamos a Pedro si él es la roca, y él dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 al 8, que Jesús es la roca. Esto también lo confirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4 y en Efesios 2:20 leemos así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por esto entendemos Jesús es la roca y que Jesús fundó su iglesia sobre él mismo. Esto que explicó es la revelación divina. Cuarto, en el versículo 18 la frase que dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta frase se refiere al poder que Pedro recibe de Dios. Las llaves significan poder y autoridad espiritual. Esto sucedió después que Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo en Hechos 2. Allí Pedro, o sea Simón, juzgó y acusó a los judíos y romanos del asesinato de Jesús y les predicó, y se convirtieron 3,000 personas. Si bien es cierto Simón que tuvo el sobrenombre Pedro que Jesús le dio y significa piedra o pedazo de roca, fue un elemento fundamental en el equipo ministerial de Jesús para la predicación del Evangelio y el crecimiento numérico de la iglesia primitiva. Pedro también fue el primer apóstol que le predicó a los gentiles. Dios reveló a Pedro en una visión que el Evangelio se debía predicar a los gentiles, y Pedro predicó el Evangelio a Cornelio y a los de su casa, y más adelante calmó la contención entre los santos judíos en cuanto a la predicación del Evangelio a los gentiles. Hechos 10:34 al 43. Cuando se le explica esto a un católico se les hincha la cara de enojo, pues ellos no tienen la revelación divina, no han nacido de nuevo, o sea, no tienen vida espiritual y siguen creyendo tontamente en las mentiras inventadas por sus líderes del Vaticano.